Bueno, pues aprovechando que estamos aquí en el aire, pues explicaremos un poquito de historia de Israel para completar esta peregrinación y lo colgaré en mi canal de YouTube. Entonces, pues a partir de aquí, aprovechando de forma improvisada la pantallita que tengo delante de mí, en el asiento de delante de mí, está esto que se utiliza para, ahora os lo enseño, para ver el vuelo del avión, la trayectoria, pues para esto pues aprovechamos y para completar esta peregrinación, pues historia de Israel. Esta es la pantallita de la que os hablaba, pues el avión ha salido de aquí de Tel Aviv, en Israel, y ahora pues bueno, sigue esta línea azul y estamos aquí, ya hemos pasado Italia, ¿de acuerdo? Ahora estamos por aquí, pues ahora estamos atravesando Sicilia, Córcega y Cerdeña, toda esta zona de aquí. Vale, ya hemos pasado por encima de una parte de la bota de Italia. Entonces Sicilia, Córcega, Cerdeña. Después, a ver, giro aquí. Vamos a girar. Vamos a girar. Vamos a girar. Así. Pasaremos cerca de mi tierra, que es Baleares. Vale, entonces viene por aquí el avión, ahora estamos en esta zona de aquí, Sicilia, Córcega, Cerdeña. Después pasaremos rozando las Islas Baleares, que es aquí, estoy yo, y pasaremos aquí tenemos Barcelona, aquí tenemos Valencia, etc. Entonces el avión viene por aquí y llega aquí a Madrid, ¿de acuerdo? Entonces todavía queda un rato de vuelo, pero bueno, aprovechando todo esto, pues explicar un poquito de historia de Israel, aprovechando esta pantallita y para enriquecer o completar esta peregrinación, para que pues todas las explicaciones que ha dado Fray Miguel en estos maravillosos días del 12 al 19 de julio del 2023, pues para completar pues todo lo que se ha explicado y para que a los peregrinos les quede un poquito más claro, pues un poquito de historia de Israel, pues aprovechando el programa este que nos permite seguir en tiempo real el trayecto del avión. Así que pues es algo improvisado y pido perdón pues por el ruido de fondo que pueda haber. Aquí tenemos la zona de Egipto y aquí tenemos la zona de Libia. Esto es el delta del Nilo en Egipto. Esto es el desierto del Sinaí. Esto es el río Nilo. Esto es el Mar Rojo. Delta del Nilo, Mar Mediterráneo. Y por aquí la zona de Libia. Y nosotros aquí. Egipto, delta del Nilo. Aquí el río Nilo, el Mar Rojo, el desierto del Sinaí, que fue el que atravesaron los judíos para llegar a Israel, que está aquí. Y aquí ya estaría la zona de Arabia, toda esta zona de Arabia. Aquí Israel, Egipto, el desierto del Sinaí. Aquí en este desierto del monte Oreb o monte Sinaí, Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Los judíos después anduvieron por aquí y aquí, en la estepa del Moab, en el actual país de Jordania, desde el monte Nebo, Moisés vio la tierra prometida. Desde Jordania, que es esta zona de aquí, Moisés vio la tierra prometida y murió en el monte Nebo. Así nos ponemos en la zona de Jordania, en el monte Nebo,
aquí tendríamos el Mar Muerto, y Moisés vio la tierra prometida. Desde el monte Nebo vio la tierra prometida, pero no entró. Y aquí tenemos ya Israel. Aquí tenemos Israel, en la zona de aquí, Jordania, el país del Moab. Los judíos del Éxodo llegaron hasta aquí, hasta el monte Nebo. Moisés dio su último discurso, murió y los judíos entraron por la zona norte de Canaán. Aquí tendríamos el lago Tiberíades, mar de Genesaret o mar de Galilea. Aquí tendríamos el río Jordán, esta zona de aquí, el río Jordán. Y aquí tenemos el Mar Muerto. Aquí está Jordania, el país del Moab. Y aquí está la provincia de Judea y el desierto del Negev. Aquí tenemos Jerusalén. Y aquí Tel Aviv, desde donde hemos salido. Hemos salido de Tel Aviv. El Mar Muerto, de lado a lado, unos 16 kilómetros, de este a oeste, y de norte a sur, unos 80 kilómetros. Aquí tenemos la península de Lisán, y aquí había una cascada de agua caliente llamada Fuente Calirroe, que ya no existe. Bueno, aprovechando que estamos en el avión y tenemos aquí la pantallita conectada a Google Earth, pues aprovechamos este programa que nos permite ver el trayecto del avión en tiempo real, pues para hablar un poquito de historia de Israel, porque al fin y al cabo esto ha sido una peregrinación a Tierra Santa y vamos a hacer un breve recorrido, muy breve, por la historia de Israel. Los orígenes del judaísmo, los orígenes de los judíos, los tenemos aquí, en el actual país de Irak, que se llamaba Mesopotamia. ¿Por qué Mesopotamia? Por la tierra entre dos ríos, entre el río Tigris y el río Éufrates. Por tanto, el origen del pueblo de Israel está en lo que nosotros llamamos el actual país de Irak, que es capital Bagdad, pero que en ese momento, hace más de 4000 años, pues se llamaba Mesopotamia, que significa tierra entre dos ríos, entre el río Tigris y el río Éufrates, ¿vale? Como los que me seguís ya sabéis, a mí me gusta pues ubicar los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Norte, sur, este y oeste. Por tanto, los orígenes del pueblo judío los ubicamos en Mesopotamia, actual país de Irak, capital Bagdad. Mesopotamia, tierra entre dos ríos, entre el río Tigris, que iría por aquí, y el río Éufrates, que iría por aquí. Entonces, hace 4000 años, hace más de 4000 años, en torno al año 1900 a.C., Dios se le reveló a Abraham y le prometió dos cosas: tierra y descendencia. Entonces, en la época del Bronce Reciente, 2000-1900 a.C., salieron dos migraciones de judíos que se dirigieron hacia Canaán. Canaán es el actual país de Israel. Nos ubicamos pues en torno al año 2000-1900 a.C., época del Bronce Reciente. Dios, después de revelársele a Abraham, al cual le prometió tierra y descendencia, salió una primera migración de judíos desde la ciudad de Ur. Hay que tener en cuenta que aquí está la civilización sumeria, que se puede considerar la civilización más antigua de la humanidad. Entonces, la civilización sumeria tenía tres ciudades importantes: Ur, Uruk y Kish, ¿de acuerdo? Ur, Uruk y Kish. La ciudad de Uruk era la más importante, llegó a albergar a más de 30.000 habitantes. Estamos hablando de hace más de
4.000 años. Salió una primera migración de judíos de la ciudad de Ur, y esta primera migración de judíos atravesó Oriente Medio y llegó a Canaán. Pero fijaos en la jugada que hicieron los judíos. Esta zona de aquí es Canaán, el actual Israel. Aquí es de donde hemos salido, de Tel Aviv. Bien, esta primera migración de judíos hizo lo siguiente. Entró en Israel, ¿de acuerdo? En Canaán, en ese momento se llamaba Canaán. Después, los judíos, ¿qué hicieron? No se establecieron directamente en Canaán, entraron por la zona centro de Canaán, se dirigieron hacia el sur de Canaán, atravesaron el desierto del Sinaí y se establecieron en el delta del Nilo, que es el norte de Egipto. ¿Por qué se le llama el delta del Nilo? El delta del Nilo es la desembocadura del mar Mediterráneo, del río Nilo en el mar Mediterráneo. Aquí tenemos el río Nilo y aquí el mar Mediterráneo. Pues el delta del Nilo, que es esta zona verdosa de aquí, son las desembocaduras del río Nilo en el mar Mediterráneo. ¿Por qué se le llama delta del Nilo? Porque, os fijáis, tiene la forma parecida a la letra delta del alfabeto griego. Entonces los judíos entraron en Canaán 2900 a.C., época del Bronce Reciente, atravesaron el desierto del Sinaí y se establecieron en el delta del Nilo, en el norte de Egipto. Los que no cupieron en el delta del Nilo volvieron atrás sobre sus pasos y se establecieron en el sur de Canaán, en el sur de lo que sería el actual país de Israel, a la altura del Mar Muerto, en esta zona de aquí. Pero en torno también al año 2900 a.C., también época del Bronce Reciente, salió una segunda migración de judíos de la ciudad de Ur, atravesó Oriente Medio y Próximo Oriente, y estos judíos se establecieron directamente en la zona centro de Canaán, ¿de acuerdo? Por tanto, hace más de 4.000 años ya había judíos en el centro de Canaán, en el sur de Canaán y en el delta del Nilo. Los años fueron pasando y en el año 1750 a.C., un pueblo conocido como Ixo, que los historiadores no saben de dónde salió, de hecho Ixo significa extranjero. En 1750 a.C., un pueblo conocido como Ixo entró en Canaán, arrastró a un grupo de judíos que había en la zona centro y en el sur de Canaán, y los Ixos y los judíos se establecieron en el norte de Egipto, expulsando a los faraones al sur de Egipto. Y los Ixos y los judíos, al ocupar la zona norte de Egipto, lo que hicieron fue adoptar la cultura egipcia. Los Ixos entran en Canaán en 1750 a.C., arrastran a un grupo de judíos del centro y del sur de Canaán, y Ixos y judíos se establecen en el norte, en el delta del Nilo, y expulsan a los faraones al sur. Y los Ixos y los judíos ponen fin en egiptología al Imperio Medio, ¿vale? Al Imperio Medio, y los Ixos y los judíos establecen su capital en el delta del Nilo, en la zona noreste, en una ciudad llamada Avaris. Los años fueron pasando y en el año 1550 a.C., un faraón llamado Camoses, de la dinastía 17, ¿qué hizo? Salió del sur de Egipto y reconquistó el norte de Egipto, año 1550 a.C. Y Camoses expulsó a los Ixos, que desaparecieron, y expulsó a una gran cantidad de judíos. A eso se le llama éxodo de expulsión. En realidad hubo dos éxodos, este del que estamos hablando ahora, el éxodo de expulsión, y luego viene el éxodo de Moisés, de las 10 plagas bíblicas y de los 10 mandamientos. Entonces, Camoses expulsó a los Ixos, Camoses dinastía 17, del sur de Egipto, reconquista el norte de Egipto, expulsa a los Ixos, desaparecen en la historia, y expulsa a una gran cantidad de judíos, y estos judíos expulsados, éxodo de expulsión, 1550 a.C., se establecen en el sur de Canaán. Pero Camoses no era tonto. Él no expulsó a todos los judíos, porque los judíos conocen las lenguas semíticas, el hebreo, el arameo y el árabe, y eso le iba bien al faraón para el comercio con otros territorios, sobre todo con la zona de Arabia. Entonces, no expulsó a todos los judíos. Y
los judíos fueron esclavizados en una ciudad que está en el delta del Nilo, ya que actualmente se llama Pi-Ramsés, y allí fueron esclavizados los judíos no expulsados por Camoses en 1550 a.C. Moisés es descendiente directo de todos aquellos judíos que no fueron expulsados por Camoses en 1550 a.C. Hay que tener en cuenta que con el éxodo de expulsión 1550 a.C., el faraón Camoses, en lo que se refiere a egiptología, pone fin al segundo periodo intermedio y empieza el Imperio Nuevo, que es donde se ubican en este periodo, Imperio Nuevo, los faraones, las dinastías de faraones más poderosas, dinastías 18, 19 y 20. Y es aquí donde ubicaremos en un principio el éxodo de Moisés. Hemos dicho que los judíos fueron esclavizados en la ciudad, en el delta del Nilo, llamada Pitón, pero en ese momento se llamaba Pi-Ramsés, pero en esa época se llamaba Pitón o Herópolis, ¿vale? Actualmente se la conoce como Pi-Ramsés, pero en ese momento, en 1550 a.C., cuando los judíos no expulsados fueron esclavizados, fue en la ciudad de Pitón o Herópolis, actual Pi-Ramsés, que era una ciudad almacenaje. Los años fueron pasando y nos ubicamos ahora en torno al año 1294 a.C., en la época del faraón Seti I, un faraón muy poderoso de la dinastía 19. Estamos en el Imperio Nuevo, el imperio más importante de todo desde la perspectiva de la egiptología, y están los faraones de las dinastías más poderosas, 18, 19 y 20. Seti I reinó entre 1294 y 1279 a.C. Él vio que los judíos tenían mucha descendencia, entonces ordenó asesinar a muchos niños varones judíos. Había una madre llamada Jocabed que tenía dos hijos mayores, Aarón y Miriam, y acababa de tener a un bebé. Y Jocabed no quería que los soldados de Seti I asesinaran a este niño. Ella, Jocabed, lo cogió, lo puso en una cesta y lo depositó en el río Nilo. A las orillas del río Nilo estaba Pitiaj, que pertenecía a la corte del faraón Seti I. Pitiaj cogió al niño, lo adoptó, lo encontró en la cesta en el río Nilo, flotando en el Nilo, lo adoptó y le puso por nombre Moisés. Apareció por allí Miriam, la hermana mayor de Moisés, y le propuso a Pitiaj que una nodriza amamantara al bebé que acababa de tener. Hay que tener en cuenta que en ese momento Pitiaj no había sido madre y no tenía leche en sus senos, pero Jocabed sí. Entonces la nodriza fue Jocabed, la madre biológica de Moisés, pero sin que Pitiaj lo supiera. Los años fueron pasando y Moisés fue educado en la corte del faraón y tratado como uno de los suyos, y llegó a convertirse en el ministro de Hacienda del faraón. Era el que manejaba el dinero. Vamos a fijarnos ahora en los nombres originales de Moisés y sus hermanos. Moisés en realidad se llamaba Bellamoses. Bellamoses, la B y la E, es un título honorífico. Moses significa hijo de Dios y Ya sería un apócope de un diminutivo de Yahvé. La B y la E es un título honorífico, Ya, la Y y la A es un diminutivo de Yahvé, y Moses, hijo de Dios. Por tanto, Bellamoses, hijo del Dios Yahvé, con título honorífico. Su hermana Miriam se llamaba Miriam Tausret. Tausret era el nombre de Pila, el nombre propio, y Miriam significa la especialmente elegida por el dios Ra. Y el hermano mayor de Moisés se llamaba Aarón, pero en realidad su nombre era Arán, que significa Arán, el jefe militar escogido especialmente por el dios Ra. Moisés descubrió que él era judío y planeó junto a sus hermanos un golpe de estado contra el faraón Seti I. En realidad Miriam fue la que planeó el golpe de estado, apoyada económicamente por Moisés y militarmente por Aarón.
El problema es que el golpe de estado no salió bien y Moisés tuvo que huir al desierto de Madián. El desierto de Madián está en Arabia. Nos ubicaríamos en la zona de Arabia, lo que es actualmente Arabia Saudí, Yemen, Emiratos Árabes, en esta zona de aquí. Aquí conoció a un pastor llamado Jetro y se casó con su hija Séfora o Séfora y tuvieron 2 hijos, Gershom y Eliezer. Un buen día que Moisés andaba pastando por Madián, vio una zarza que no se consumía. Es la teofanía, una teofanía, el lenguaje bíblico significa manifestación de Dios, cuando Dios se manifiesta, que es la teofanía de la zarza ardiendo. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, descálzate porque estás pisando tierra sagrada. Entonces Moisés le pregunta: ¿quién eres? Y Dios le dice: yo soy el que soy. Está diciendo: yo soy Dios. El lenguaje bíblico, cuando yo soy, significa que es Dios el que está hablando, el que está diciendo: soy Dios, ¿vale? Entonces Dios le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y yo te ordeno, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y yo te ordeno que vayas a Egipto y le digas al faraón, le ordenes al faraón que libere a mi pueblo. ¿Por qué le dice eso Dios a Yahvé, a Moisés? Porque Dios estableció en el pasado una alianza con Abraham, le prometió tierra y descendencia, y Dios siempre cumple sus promesas. Entonces Moisés cogió, salió de Madián y volvió a Egipto. Se fue a la zona delta del Nilo y con su hermano Aarón o Arán fueron a ver al faraón, que en ese momento ya no era Seti I, sino su hijo Ramsés II, que reinó del 1279 a 1213 a.C. Ramsés II, también de la dinastía 19, para el nombre entero, el nombre original era Usermatra Setepenra Ramsés Meriamón, pero para los amigos Ramsés II. Entonces Moisés y Aarón le dijeron a Ramsés II, hijo de Seti I, que liberara a los judíos. Ramsés dijo que no. Entonces fue cuando Dios envió sus 10 plagas bíblicas. Primero vamos a citar las plagas bíblicas y luego vamos a dar una explicación científica de las plagas bíblicas, porque están demostradas científicamente. Entonces, el agua se convierte en sangre, ¿de acuerdo? Después veremos lo que significa esto, pero las plagas bíblicas tienen explicación científica. El agua se convierte en sangre, las ranas, los mosquitos, los tábanos, la muerte del ganado. Por tanto, el agua se convierte en sangre, las ranas, los mosquitos, los tábanos, la muerte del ganado, la lluvia o la tormenta, las enfermedades, las langostas, las tinieblas y por último la muerte de los primogénitos o los hijos mayores egipcios. Cabe destacar que antes Dios envía sus 9 plagas bíblicas y antes de enviar la 10ª y última, esto viene en el Éxodo capítulo 12, que es la institución de la festividad y la Pascua y los ácimos, que los judíos obviamente siguen celebrando a día de hoy. Recuerdan cuando Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Entonces Dios le da una serie de instrucciones a Moisés y Moisés se las transmite al pueblo judío. Les dice: tenéis que matar un cordero macho, asarlo y comerlo rápidamente con pan ácimo y hierbas amargas. Después, bañar el exterior de las puertas con la sangre del cordero, para que cuando pase la ira de Dios sepa que ahí dentro hay una familia judía. Eso es la institución de la Pascua y los ácimos, Éxodo capítulo 12. Entonces, después de la 10ª y última plaga bíblica, Ramsés II libera al pueblo judío y Moisés sale con los judíos de Pitón o Herópolis y atraviesan la zona del Mar Rojo, que es esta zona de aquí, entre el mar Mediterráneo y esta zona más estrecha del Mar Rojo. Entonces, al final, Ramsés II se arrepiente, va tras ellos y es la secuencia de cuando Moisés.
Entonces es la secuencia de cuando Moisés coge su cayado, lo pone en las aguas del Mar Rojo, abre las aguas, los judíos pasan, entran en el desierto del Sinaí y cuando va a pasar el ejército del faraón se cierran las aguas y entonces aquí ya los judíos están solos, por así decirlo, en el desierto del Sinaí. Y aquí en el monte Oreb, monte Sinaí, es donde Dios le da a Moisés el decálogo o 10 mandamientos. Para quien quiera buscar los mandamientos en la Biblia, Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5. Éxodo es el tercer libro de la Biblia, en su capítulo 20, y el Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, capítulo 5. Entonces Moisés baja del monte Sinaí y cuando ve que los judíos están adorando un becerro de oro en el monte Oreb, es cuando se enfada, rompe las tablas y los judíos, Moisés pone las tablas dentro de una caja llamada el Arca de la Alianza. Entonces, los mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentirás, no tendrás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5. Bueno, ahora los judíos siguen su andadura, atraviesan el desierto del Sinaí, 40 años según la Biblia, el Antiguo Testamento. Entonces acercamos aquí un poquito el mapa y los judíos llegan al país del Moab, que es el actual país de Jordania, y llegan al monte Nebo, que en lo del viaje a Israel hay un tutorial en el que se ve el monte Nebo, lo podéis ver ahí con mayor claridad. Entonces Moisés mira el monte Nebo desde este, mira al oeste, entonces desde el monte Nebo, ¿vale?, la estepa del Moab, al este del Mar Muerto. Aquí tenemos, vamos a acercar un poquito más, aquí tenemos el Mar Muerto, el monte Nebo está por aquí, Moisés ve toda esta zona de aquí, ve el norte del Mar Muerto. Entonces él da su último discurso, muere, y el sacerdote Josué sustituye a Moisés en el mando, y los judíos entran por la zona norte de Canaán, y así acaba el éxodo.